Hola a todos, querida comunidad. Este 2020 estamos iniciando con una serie de entrevistas a varios expertos en el área de la industria y en la investigación sobre inteligencia artificial. Entonces, en esta ocasión vamos a entrevistar a Julio Godoy. Él pertenece al Departamento de Ingeniería Informática y Ciencias de la Computación en la Universidad de Concepción de Chile. Entonces, en primera instancia, Julio, queremos darte muchas gracias por acceder a realizar esta entrevista y bueno, tener la oportunidad de compartir algunos criterios, también que nos puedas contar acerca de tu investigación en el área. Entonces, bueno, la primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿cuál es tu interés de investigación? ¿Cuál es tu área de investigación como tal? ¿Y por Ujú. qué estás motivado en esta área? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la oportunidad de poder contarles un poco acerca de lo que yo hago. Mi área de investigación abarca varias subáreas, si se pueden llamar así, dentro de lo que es inteligencia artificial. A mí me gusta en general la inteligencia artificial, pero como área de investigación se podría denominar la inteligencia artificial distribuida, ¿ya? Donde, a diferencia de la inteligencia artificial clásica, entre comillas, donde tenemos un, digamos, nodo de procesamiento que hace todo el cálculo de una solución a un problema, aquí la idea es tener este cómputo distribuido. ¿Y por qué? Muchas veces porque físicamente hay restricciones respecto a cómo se puede realizar este cómputo y además es instanciable a muchos problemas reales, ¿ya? En particular, dentro de mi Ujú. carrera académica, corta carrera académica, he trabajado en el problema de resolución de tareas en sistemas de múltiples agentes, el área que se llama Ujú. sistemas multiagentes. En un comienzo lo hice en el problema de asignar tareas en las cuales un conjunto de agentes debía desplazarse hacia ciertos lugares virtuales o físicos y en un cierto tiempo, tratando de minimizar el tiempo en que llegaban a esos lugares, como el problema del vendedor viajero, por decirlo de alguna forma, pero con múltiples agentes, múltiples vehículos. Ya después, en mi doctorado, me fui concentrando en el problema de navegación. En el Ujú. problema de navegación, ustedes tienen un conjunto de agentes virtuales o físicos que debe moverse de una posición de origen a destino sin chocar, ¿ya? Ujú. Y el desafío es cómo podemos lograr ese movimiento libre de colisiones, pero que además sea eficiente. Piensa tú, los casos es que tienes, por ejemplo, muchos robots en un área muy cerrada y los robots quieren todos salir de esa área, mediante una Ujú. puerta pequeña. Entonces, cada robot quiere salir lo más rápido posible, pero como el acceso al lugar es muy pequeño, terminan haciendo congestión. Se Ujú. quedan todos cerca de la salida. Entonces, eso no es eficiente porque eso finalmente provoca que se demore mucho más estos robots, estos agentes en llegar a sus destinos, al otro lado, por ejemplo. Entonces, mi investigación se enmarca en cómo hacer que de manera descentralizada y en tiempo real, estos agentes o robots puedan determinar cómo moverse para no Ujú. solamente no chocar, sino además llegar al destino de manera eficiente. Y esto Ujú. involucra conceptos como lo que es el concepto de amabilidad, que nos parece más familiar. Cómo un robot puede Ujú. manifestar cierto grado de amabilidad frente a otros robots, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, esto no es tan sencillo como decirle que deje pasar a los demás robots, sino Ujú. que vienen consideraciones de cuándo debe ser, entre comillas, amable y cuándo no. Piensa tú a Ujú. alguien, por ejemplo, que va a abrir la puerta para los demás, ¿cierto? Y él queda último, porque siempre Ujú. deja pasar y nunca pasa. Entonces es un caso extremo. Otro caso extremo es yo voy y muevo a todo el mundo para yo pasar primero por la puerta y llegar primero a mi salida. Entonces son como los dos extremos, digamos, de comportamiento. Ujú. Claramente ninguno de los dos es eficiente en términos de tiempo. Entonces, entre medio ahí hay un balance que yo estoy tratando de encontrar. ¿Cuándo tienen que ser amables y cuándo no? Ujú. Y eso se puede marcar de lo que yo he llamado como navegación cooperativa entre agentes. Y eso viene como a englobar lo que se enfoca más mi Ajá. investigación. Perfecto. Nos parece muy interesante el rubro de investigación que tienes, Julio. De hecho, la Gracias. navegación, cómo podemos optimizar lo que es la navegación y teniendo en cuenta algunos patrones de comportamiento también de los robots dentro de un entorno determinado. Ujú. Entonces, ¿qué fue lo que te motivó como tal a ingresar en esta área de investigación? ¿Qué es lo que te llevó a finalmente
involucrarte en esta área? Mira, este interés partió hace unos 14 años más o menos, antes de empezar lo que es el doctorado, mientras hacía mi magíster. Yo hice mi magíster en un área diferente, dentro de inteligencia artificial, pero no relacionado con sistemas multiagentes. Lo hice en procesamiento de lenguaje natural y sistema de información geográfico, ¿ya? Pero hablando con colegas me empecé a interesar en el área de sistemas multiagentes. Y como te comentaba antes, el potencial que tienen estos agentes distribuidos para resolver problemas que si fuera una sola entidad sería muy difícil, tomaría mucho tiempo de resolver, ¿ya? Y por eso entré a mi doctorado con la idea de estudiar inteligencia artificial enfocado en sistemas multiagentes. Ahí mi advisor trabajaba en el problema de asignación de tareas. ¿Ya? Lo que decía yo antes, que es tú tienes un conjunto de lugares donde hay que hacer alguna tarea, llámese rescatar a alguna persona herida, dejar un paquete, etcétera. Y me encargó con tratar de mejorar los métodos que habían para llegar a estos lugares más rápido. Y eso me gustó bastante. Pero después llegó un profesor nuevo a la universidad donde hice el doctorado y él trabajaba en el problema de navegación. Y lo que me gustó mucho del problema de navegación es que es muy visual. Él tenía un simulador que había hecho durante su doctorado, que era fácil de implementar, de mejorar, perdón, con un visualizador, por ejemplo, basado en OpenGL o en Unity. En esa época lo hice en OpenGL, en lo cual tú podías ver a estos agentes moviéndose de un lado a otro. Entonces, eso añadía un componente que para mí fue mucho más interesante, porque cuando yo programaba algún comportamiento podía ver inmediatamente el resultado de eso. No tenía que esperar a hacer un análisis numérico de los resultados, promedio, estándar, sino que yo veía lo que estaban haciendo. Y por otro lado, esa visualización también me permitía, era como un input más, digamos, para encontrar mejoras. Veo que se están quedando atascados aquí, veo que hay una gente que se va para otro lado, por ejemplo, que quizá sin eso hubiese sido mucho más difícil de detectar. Entonces, eso también me interesó mucho. Y cómo yo lo puedo instanciar, por ejemplo, en robots, en vehículos autónomos, en muchos otros problemas. Por eso es que me interesó, de ahí que me interesó el área y es lo que he seguido haciendo de una u otra forma hasta el día de hoy. Oh, perfecto. Entonces, se trata de un recorrido muy interesante que has tenido. Y bueno, particularmente nosotros en nuestro medio estamos empezando a tener mucho interés en lo que es la inteligencia artificial y muchas áreas que se derivan de la misma. Sin embargo, algo que personalmente hemos podido ver a nivel del club es que se necesita trabajar bastante en los fundamentos para poder ingresar en esta área. Entonces, desde tu perspectiva, ¿cuáles son los fundamentos teóricos que se requieren para poder ingresar en lo que es la inteligencia artificial? Bueno, lo que es requisito, yo diría que tiene que ver con álgebra básica, Ujú, con un nivel también básico de programación, ujú, por supuesto, y también algo que es súper importante y que a muchas personas les cuesta mucho, es la parte de estadística, de probabilidades. ujú, Eso a muchos les es una piedra de tope. A mí mismo me ha costado también la parte de probabilidades, pero es básico, porque si uno quiere entender el uso de sistemas de inteligencia artificial que interactúan con el mundo real, ujú. uno tiene digamos, un grado inherente de incertidumbre. No, muy difícil predecir lo que va a pasar con la cantidad de factores que pueden estar involucrados. Entonces uno tiene que manejarse en términos de probabilidades. Entonces para mí son esos tres aspectos básicos. El aspecto del álgebra, por ejemplo, Ujú. para tomar en cuenta vectores, matrices, multiplicaciones de matrices, la parte de estadística y probabilidades y programación. Eso como lo básico. Ujú. De ahí, por supuesto, sirve tener conocimiento en lo que es estructura de datos, recordarse cosas de, si han visto materias de cálculo, por ejemplo, para sacar algunas derivadas, para entender cómo funcionan, por ejemplo, las redes neuronales. Pero eso ya es más deseado, porque ahora ya hay herramientas que eso lo automatizan. Entonces, mientras uno sepa en alto nivel lo que hace una red neuronal, no tiene que meterse a programar derivadas, pero es deseado. O sea, es bueno para entenderlo Ujú. y si uno quiere tratar de mejorarlo, es bueno saberlo. Muchas gracias por las recomendaciones, Julio. Y bueno, desde tu perspectiva, ¿cuáles son los recursos que tú recomendarías para poder, en primera instancia, fortalecer lo que es los fundamentos en la inteligencia artificial y posteriormente adentrarnos en lo que es la inteligencia artificial como tal?
Mira, para empezar, yo buscaría en los cursos online que hay, estos Ujú, MOOCs, los MOOC, ujú, con la gran cantidad que hay hoy, yo creo que es súper fácil si uno tiene tiempo, ¿sí? ujú, Y le pone esfuerzo, agarrar las bases de lo necesario para inteligencia artificial. Hay cursos que ya parten con cierto supuesto de lo que uno sabe. Por ejemplo, hay un curso muy bueno que se llama Machine Learning de un ujú, profesor que se llama Andrew NG, que estuvo en Stanford, ¿ya? ujú, Que es como el que empezó con todo esto de los cursos online. Y ese curso es muy bueno, pero demanda que uno sí maneje algunas nociones de derivada y de matrices, de multiplicación de matrices y cosas así. Si uno no tiene esas bases, igual hay un montón de cursos de probabilidades, hay cursos de álgebra, etcétera. Entonces, yo partiría dependiendo del nivel en que esté uno, ya sea por ujú. ese curso de Machine Learning o por uno de los cursos de álgebra, de probabilidades, de programación en Python, por ejemplo, que se utilizan en esos cursos ya a nivel superior. Y bueno, están los cursos de Coursera, de Udacity, de edX, y hay muchas otras plataformas en las cuales tienen muchos caminos, digamos, Ujú, para poder instruirse más en el área. Hay muchos tutoriales también en YouTube, libres en Internet, ujú, en español, en inglés. Hay personas que, bueno, hay un libro, perdón, libro guía, que yo utilizo en mi curso de inteligencia ujú, artificial que se llama Inteligencia Artificial, un enfoque moderno, ¿ya? Y hay ujú, una persona en YouTube, un español, que ha ido capítulo por capítulo explicándolo y haciendo ejercicios y publicando los ujú. videos. Es básicamente el libro en YouTube, así que Oh, también es súper bueno. Y aparte de eso también, dentro de inteligencia artificial, si a uno le gusta la parte de Machine Learning o Data Science, que son bien populares, hay algunas páginas que ya son como súper famosas en el área, ajá. como por ejemplo Towards Data Science es una, otro es Analytics Vidya, y otro es Medium, que ahí postean tutoriales bastante fáciles de entender, con Ujú, fotos, con videos, etcétera, paso a paso para, por ejemplo, implementar técnicas de inteligencia artificial para algún problema en particular. ujú. Muchas gracias por las recomendaciones, Julio. Entonces, las bases matemáticas, así como la programación para que podamos implementar nuestros modelos, son definitivamente de importancia para que podamos involucrarnos en esta área. Y mucho más aún cuando ya ingresamos a lo que es hacer investigación como tal y para poder comprender el material bibliográfico, en esencia los artículos, los papers que están relacionados a algún tema en particular. Ujú. Y bueno, coméntanos también un poquito acerca de tus percepciones de aplicación de esta área de investigación en la cual tú estás involucrado en lo que es la industria. O sea, Ujú. actualmente cómo es que se está implementando el tema de la navegabilidad, la robótica en aplicaciones que actualmente están en producción, que actualmente ya las vemos en la industria. Sí, bueno, ahí también hay una diferencia dentro de lo que se puede ver acá en Sudamérica, Latinoamérica, Ujú, versus lo que se ven, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa. Si ujú, tú piensas en Estados Unidos o en Europa, ya hay en varias ciudades están desplegados estos vehículos autónomos, ujú, que de alguna forma es un sistema multiagente resolviendo un problema de navegación. Entonces ahí tienes una aplicación directa. Yo espero que lleguemos al punto en los cual estos vehículos autónomos no dependan mayoritariamente de los sensores, sino que también de ujú, comunicación entre los agentes. Uno puede pensar en que los vehículos, a medida que haya más vehículos autónomos, se pueden comunicar entre ellos y así decidir de manera autónoma quién pasa primero, quién frena, etcétera. ¿Ya? Que actualmente se hace basado más que nada en sensores, al menos hasta ujú, donde yo lo sé. Y bueno, si pensamos también en que tienen que interactuar con bicicletas, con personas, es ujú. más difícil idear cómo digamos, esas entidades puedan volverse agentes, en el sentido de Ujú, poder interactuar con la computadora entre los vehículos autónomos. Pero ahí un punto de partida podría ser, por ejemplo, el uso de los celulares de las personas, ¿cierto? Que podría asumir que la persona anda con su celular, entonces se comunica con el vehículo y decirle, voy a cruzar esta calle, no estoy poniendo atención porque estoy viendo WhatsApp, etcétera. Y así el ujú, vehículo frena. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer ahí. Entonces, esa es una aplicación directa en otros países. También dentro de ambientes más estructurados, más predecibles, lo que son las bodegas automatizadas en empresas como Amazon, por ejemplo, u otras empresas que tienen bodegas gigantes, donde la recolección de los elementos de estas bodegas no lo hacen personas, sino que lo hacen robots, que deben ujú, moverse en lugares restringidos.
porque no tienen los tremendos pasillos, sino que son filas para que pase un robot u otro. Y son tantos robots que también tienen que coordinarse entre ellos para no chocar, Sí. porque si chocan, el problema no solamente es que choquen entre ellos, que si chocan entre ellos y llevan una torre de paquetes, queda la escoba, ¿ya? Ujú. Entonces, actualmente eso se hace, hasta donde yo sé, de manera, entre comillas, centralizada, que hay un computador central que le dice a cada robot cómo moverse, pero eso tiene problemas de escalabilidad, porque hasta cierto punto no puede calcular Mm, rutas óptimas. Entonces, es donde mm, la inteligencia artificial descentralizada puede apoyar. Así cada robot se comunica con los que están cerca, en realidad, que no tiene que saber por qué el robot de la otra esquina se está moviendo en tal dirección, sino que solamente ujú. los que lo afectan directamente. Esa otra aplicación es más directa. Ahora, si salimos del ámbito de la robótica, también se puede utilizar en lo que es simulación de evacuación. Por ejemplo, tú Mm, tienes un diseño de una oficina y quieres saber cómo reaccionaría una cantidad de gente en el caso de un terremoto, que aquí en Chile tenemos muchos. mm. Entonces tú puedes simular ese movimiento de gente usando navegación. Ahora, ahí hay una dificultad más que tú cuando programas agentes inteligentes, generalmente haces supuesto de que estos agentes actúan de manera racional, es decir, que van a tratar de optimizar alguna métrica. Pero nosotros en esos casos de emergencia, ¿cierto? No somos muy racionales, no pensamos mucho, nos asustamos. Entonces ahí Ujú. está la dificultad de cómo modelamos el comportamiento humano. Y sí es un tema interesantísimo, pero es muy, muy amplio. Eh, Aparte de eso, también podríamos pensar en ingeniería de tráfico, que en base a las simulaciones de los vehículos navegando en una ciudad, por ejemplo, poder coordinar los semáforos para minimizar Ujú. el tiempo de viaje, por ejemplo. Esas son algunas que se me ocurren. De hecho, hay bastantes aplicaciones en esta área y sí considero que se constituye pues en un rubro bastante prometedor donde ya básicamente pues podemos pensar en aplicaciones que resuelven problemas puntuales a diversos niveles. Uh -huh. Em, Uno de los aspectos que al menos podemos ver hoy actualmente es que una gran parte de lo que es la investigación en inteligencia artificial se está llevando adelante en países tales como Estados Unidos y en varios países de Europa. Entonces, ¿cuáles serían tus recomendaciones para que nosotros acá en Latinoamérica podamos potenciar lo que es la investigación en inteligencia artificial? Para potenciar la investigación, bueno, yo creo que a distintos niveles hay distintas acciones que se pueden tomar. Ujú. A nivel de los que toman decisiones, por ejemplo, el gobierno o alto ejecutivo de industrias, la capacidad de ver más a largo plazo. Lamentablemente, y eso creo que se replica en muchos países, los gobiernos actualmente ven su beneficio propio, entonces no ven más allá del tiempo en que les toca gobernar, y si algo tiene beneficios potenciales más allá de eso, no le interesa mucho porque va a haber otra persona en el gobierno, así que no les va a rentar a ellos. Entonces les falta una visión de largo plazo, de entender que estas tecnologías pueden cambiar radicalmente la calidad de vida de la gente, pero si Ujú. se piensa, digamos, en que es algo gradual. Eso por un lado. Ujú. Por otro lado, las industrias aquí en Sudamérica contratan muy poca gente con doctorado, por lo mismo, porque no ven, digamos, cómo ese doctorado les va a implicar mejoras en el semestre o en el año, cuando en otras economías, ¿cierto? Esa inversión en capital humano avanzado, en personas que hacen investigación, ha rendido muchos frutos, obviamente, después de varios años. Entonces falta una visión más largo plazista Ujú. eh, de los beneficios que tienen incorporar a gente que hace investigación. Y también, digamos, hacemos mea culpa acá los investigadores en que muchas veces no sabemos vender muy bien lo que estamos haciendo. Porque al menos acá en Chile existe todavía, quizá no tanto como antes, pero todavía la cultura de que tienes que publicar, publicar, publicar. Y lo único que tienes que hacer es publicar papers en revistas que Ujú. quizás nadie lee, pero aparece el numerito ahí y con eso te llega tu bono de fin de año o lo que sea. Pero para realmente cambiar, digamos, el mundo, ¿cierto? Tenemos que acercarnos a los problemas. Entonces, ya en varias iniciativas acá, por lo menos en Chile, de colegas que salen, entre comillas, de la burbuja y van a Ujú. ver qué problemas tiene la gente, ya sea a escala pequeña en el barrio como a escala mayor, las ciudades, las Ujú. regiones, qué problemas hay. Y en base a esos problemas tratamos de conectarlo entonces con lo que hacemos nosotros, que muchas veces no es digamos, un encaje tan natural, porque como te decía, yo lo pensaba lo mío en robots, en vehículos autónomos, que todavía no hay, pero buscar la forma en que lo que sabemos hacer o alguna de las cosas que sabemos hacer o que nos gusta, la podamos aplicar para resolver esos problemas que la gente tiene acá. Ujú. Entonces, a medida que existe esa comunicación y se vean resultados,
creo que va a tener una sinergia positiva y que va a involucrar que haya más fondos para hacer investigación en inteligencia artificial y que haya más resultados y así sucesivamente. Pero eso es mi idea. No sé si realmente será así, pero es lo que yo creo. Definitivamente, concuerdo bastante con aquello, Julio. Sí necesitamos potenciar lo que es la investigación en Latinoamérica en general y enfocarnos en la resolución de diversas problemáticas. Creo que ese es uno de los aspectos más esenciales. ¿Nos podrías comentar un poquito acerca del centro de investigación donde tú actualmente estás trabajando? Y también si existen oportunidades para investigadores internacionales que estén interesados en llevar adelante su investigación en tu departamento. Sí, mira, el Departamento de Ingeniería Informática y Ciencia de la Computación tiene aproximadamente unos 15 académicos, full Ujú, time, tiempo completo. Tenemos un programa de maestría, magíster, como le llamamos acá, y de doctorado. El de magíster ya tiene más historia, tiene unos 20 años, el de doctorado más o menos nuevo, tenemos unos 7 años, 8 años más o menos, ¿ya? Pero ambos están acreditados, lo que significa que potencialmente existen posibilidades de becas para los estudiantes interesados, ¿ya? Ahora, hay ujú, varios factores más que entran en las becas, pero el hecho de estar acreditado el programa es el punto de partida para poder postular a becas nacionales que se llaman becas ujú, CONICET para estudiar posgrado. Las grandes áreas de investigación aquí son teoría de la computación y sistemas inteligentes, así están declaradas por lo menos. ujú, Y se hace investigación en lo que es estructuras de datos compactas, ¿cierto? Cómo hacer que la información ocupe menos espacio, bases de datos espaciales, bases de datos para representar lugares geográficos, por ejemplo, o aspectos temporales incluso. Machine Learning en general aplicado, por ejemplo, a la astronomía, a la industria forestal, al problema de navegación, metaheurística, optimización, base de datos, bueno, ya dije base de datos, ¿cierto? ujú, Sí, entonces tenemos una variedad de áreas de investigación en las cuales estamos haciendo, tratamos de avanzar el ujú, estado del arte. Aún así, bueno, hay mucha demanda en general por el área de inteligencia artificial y machine learning. Siempre ujú. sentimos que no damos abasto, digamos, porque hay muchas cosas que uno puede hacer, hay muchos proyectos en los cuales uno puede colaborar. Entonces, gracias a Dios, no es que no es que nos falte que hacer. Hay muchas cosas que hacer y el problema es cómo administrarse para poder hacer lo más que uno pueda. Eh, Tenemos planificado tener aproximadamente un concurso para personas que quieran trabajar acá en la universidad, un concurso de aquí a 2 o 3 años más. Perdón, cada año de aquí a 2 o 3 años. Entonces, estimamos que la Ujú, segunda mitad de este año debería abrirse un concurso y también el próximo año, a mitad de año, más o menos. Pero digamos, esto igual puede ir y venir, puede cambiar. Usted me imagino sabe, la situación acá en Chile no es la mejor, entonces hay ujú, mucha incertidumbre de se viene este año académico, que parte en marzo ujú. acá, y eso puede hacer que esto cambie. Pero esos son los planes ahora y en base a eso nos planificamos. Ok, muchas gracias por esta información, Julio, y yo creo que va a ser del interés de muchas personas que visitan nuestra página y están interesados en realizar investigación en el área. Bien, bueno, finalmente quiero comentarte que acá en nuestro país están surgiendo diversas iniciativas a nivel educativo y también de investigación en lo que es la inteligencia artificial. ¿Cuáles son, de acuerdo a tus visiones, los pasos que deberíamos de seguir? ¿Cuáles son tus recomendaciones en torno a cómo nosotros debemos encaminar nuestras estrategias hacia la consolidación de un ecosistema de inteligencia artificial en Bolivia? Bueno, yo creo que primero que todo, como tú dices, son muchas iniciativas Ujú, que colaboren, que traten de ujú, formar, digamos, una cultura de colaboración y no de competencia. Porque aquí a veces ujú, pasa lo contrario, pasa que yo quiero aparecer primero, yo quiero tomar esta universidad, etcétera. ujú, Entonces, primera consejo es que traten de colaborar, de ver ujú, cómo, si colaboran, al final ganan todos, ¿ya? ujú, Segundo, lo que yo haría también es relacionado con lo que comentaba un poco antes, que vendan harto su existencia, que se manifiesten en redes sociales, Facebook, Instagram, lo ujú, que sea, YouTube, y no tiene que ser necesariamente con material propio, sino que, por ejemplo, reenviando, retuiteando, lo que sea, noticia ujú, interesante en el ámbito. O miren este video, miren esta noticia, porque así la gente le va a empezar a quedar, digamos, en el subconsciente, si se puede decir, la existencia de estos grupos. Entonces les va a dar alguna familiaridad. ¿Ya? Y lo otro, también relacionado con algo que comentaba antes, que también traten, una vez que se establezca esta colaboración, de partir de uno o pocos problemas que existan, que actualmente,
y que traten de mostrar cómo la inteligencia artificial puede ayudar a resolver o a mitigar por lo menos ese problema o esos pocos problemas. Porque eso también yo creo que captura el interés de la gente. La gente que tiene problemas ve que existe esta cosa nueva que se llama inteligencia artificial que me puede ayudar de alguna forma y no es solamente algo que suena bonito, que he visto en las noticias, pero que en realidad no me afecta en el día a día. Ujú. Entonces yo haría, digamos, esas tres, digamos, líneas permanentemente. Me mostraría harto, colaboraría con la gente que hay porque somos pocos en general trabajando en el área, entonces, y hay mucho que hacer. Entonces, mientras más nos podamos colaborar mejor, y también nunca perdamos el lazo, digamos, con los problemas de la gente. Tratemos de Ujú. mostrarnos cómo con lo nuestro podemos apoyar a mejorar estos problemas. Ok, bueno, nuevamente queremos darte muchas gracias, Julio, por darnos este tiempo en tu agenda para, bueno, comentarnos acerca de tus visiones, la investigación que que estás llevando adelante. Y bueno, cuando tú quieras, cuando desees venir por acá, por Bolivia, pues eres bienvenido. Muchas Simplemente gracias. nos comunicas y bueno, nosotros vamos a estar acá para recibirte con los brazos abiertos, Julio. Y nuevamente muchas gracias por este tiempo que nos has dado. Muchas gracias a ti, Oscar, y a ustedes, del Club de Ciencia de Datos.